Utensilios, cacharritos, adaptadores para el mentón del casco para llevar la cámara. Como podéis ver, yo también cometí el error de comprar este. Este lo habréis visto en muchos sitios y la verdad que para adaptarlo es bastante fácil porque lleva el tema de las correas que se pone por debajo y queda en la parte de delante. Problema de este tipo de adaptadores para colocar la cámara en el mentón del casco. En este caso, si os fijáis, este casco tiene muy pronunciada la parte de adelante, con lo cual este movimiento se lo lleva la cámara. Es verdad que las cámaras de hoy en día, yo por ejemplo utilizo la DJI, la Action 5, la Pro, y la verdad que absorbe muy bien ese tipo de movimiento. Pero tened en cuenta este movimiento, ¿vale? Tanto en este tipo de casco como en esto, pues pasa exactamente lo mismo. Una vez que lo colocáis aquí, con las entradas de aire que lleva, etcétera, etcétera, siempre va a bambolear un poquito, siempre va a tener ese movimiento que os he enseñado antes. Además, si utilizáis un casco modular, tenéis también el inconveniente de que el correaje que va por aquí debajo, tenéis que tirar de él y tirar del correaje, con lo cual, madre mía, con lo cual poco a poco también vais desajustando el correaje. Solución para esto. Ya han sacado esto. Lleva este adaptador, que es un adaptador de seguridad, que ahora os explicaré para qué sirve. Este es el adaptador que han sacado nuevo para sustituir a ese. Este sería el que todos hemos cometido el fallo o vas a cometer el fallo de coger. Y este sería el nuevo modelo. Os comento, si os fijáis, no es totalmente recto. Tiene aquí una hendidura que sería para los cascos que son más picudos, como por ejemplo el que os he enseñado antes, o sobre todo los que son integrales. Que los que son integrales, si os fijáis, ahí encajaría perfectamente. Voy a colocarlo tanto en el integral como en el modular de 180 y veréis que queda perfecto. Como ya habéis visto, hemos colocado primero las pegatinas de doble cara, que trae 2 juegos de pegatinas por si acaso. Y ahora lo vamos a pegar al casco. Pegamos primero una parte, nos aseguramos que está en el centro y antes de pegarlo totalmente nos aseguramos que está en el sitio. Y vamos ahora con el otro lado. Ahí está totalmente en el centro y ya pegamos completamente. Retiramos los protectores y así es como quedaría. Totalmente fijo y aquí ya nos evitamos ya el movimiento y las vibraciones y queda muchísimo más sujeto que el que os he comentado antes. ¿Veis? Este movimiento ya lo hemos absorbido totalmente. Así que vamos ahora con el integral. Antes de seguir con el integral, lo que os comenté de este adaptador que viene. Este viene muy bien, ¿por qué? Porque este viene por lo mismo, una pegatina de doble cara para ponerlo en el casco. ¿Con qué objetivo viene esto? Esto es para, una vez que tenemos pasada la cuerda por aquí, recordad que esto viene con la doble cara, ¿vale? Esto viene aquí y va pegado al casco. Bien, ¿qué es lo que amarra esto? La cámara, ¿vale? Lo pondríamos de esta manera, por ejemplo, ¿vale? Pues yo no lo voy a pegar, pero lo pondríamos aquí y esto iría a la cámara. ¿Por qué? Porque si se soltara, en fin, cualquier cosa que pueda suceder que desprenda la cámara, sería un cordón de seguridad. Pues para eso sirve este adaptador que viene con este barbuquejo o este otro adaptador. Y ahí tendríamos el mismo adaptador, pero para casco integral. ¿Veis? Queda totalmente perfecto y de hecho
respeta las señales, digo yo, respeta las entradas de aire. Así que un consejo, si me lo permitís, no perdáis dinero cogiendo este y coger este otro. Yo aquí no gano dinero, ¿eh? A mí esta gente no me patrocina. De hecho, todos los vídeos que sacamos son porque queremos hacerlo por si podemos echar un cable. Y por experiencia propia. Así que, lo dicho, en vez de utilizar utilizar este tipo, que vais mucho más sujeto que este. Nos vemos en el siguiente vídeo.